estadística que tiene que ver con la clasificación. Lo que pasa es que ahora tienen la intermedia, tienen la recuperada, entonces Ah, ya. más que nada, no es fisiopatológico, es más que nada Es más clínico, más pero clínico, pero es cortito. Si no, no ya. es una diapo nomás. Pero que tiene una importancia que yo lo he nombrado las otras veces, pero no, ahora quiero tocarlo un poquitito más, porque Quiere explicitarlo. sí explicitarlo. Ya, te la mando. ¿Por qué medio te mando la clase? Por WhatsApp sí se puede. Me es más fácil Ya. se la reenvío automáticamente Ah, ya. a la Isa. Deja abrir mi WhatsApp del computador. Aquí está. Tal Mauricio, lo tengo aquí. Y la mandamos al tiro. Estamos listos para mandarla. No te puse comentario, pero salió. Ya, O sea, 3 megas, no se va a demorar tanto, no depende de cómo ahí esté tu me llegó. computador. Ya te llegó Sí. rápido. No, si todo esto es Una, la tecnología. sí, gigante. Y la Isa ya la tiene Ahora que tenemos que se distribuya y en su correo. O sea, en su... sí, Isa, te lo mandé al WhatsApp. Sí, profe, aquí la comparto. Maravilloso. qué ¿Sí? modernidad más grande. No, la conectividad es otro Esto, nivel. esto, por ejemplo, los más jóvenes pues son todos muy niñitos. Piensan que el WhatsApp es reciente. O sea, el WhatsApp no lleva nada de tiempo. Y ya todo el mundo lo ocupa y todo, ya pasó, ¿no? Ha hecho. Sí, pues. Ahora tienen el Telegram y los no sé cuántos. No, a mí no me gusta eso. WhatsApp es mucho más potente. Yo ocupo el WhatsApp, pero Sí, yo fiel al WhatsApp. Fiel al WhatsApp y fiel al Facebook. me pasa que el WhatsApp, el problema que tienen es que quieren cobrarlo, porque no logran cobrar, pues. Entonces cobran poco. Entonces, por eso es el problema que tienen con el WhatsApp. Porque tú, ¿cuánto Cobrarlo. pagas por el WhatsApp? Cobrarlo, de verdad. Sí, pues, ¿cuánto pagas tú por el WhatsApp? No sé, Nada, pues, nada. nada, pues, sí, gratis, pues. Entonces, imagínate una herramienta tan potente donde los gallos no pueden cobrar ni un peso. Oiga, ¿sabe lo que me pasó el otro día? Mientras los chicos terminan de descargar su ¿Sí, clase, le hice tal? una pregunta al chat GPT y me dijo, no, tienes que suscribirte y pagar. Ah, pero que claro, depende lo que quieras. No, la versión más flight, la No más te puedo básica. creer. Sí. Yo no ocupo generar inteligencia artificial. No. Así es que no, chao, lo dejé, lo dejé ahí. Mi hija, por cuestiones de trabajo, tiene las versiones pagadas. Pero Ya. la Sofi, pero yo que lo ocupo poco. No, lo ocupaba muy las otras veces cuando recién salió, estoy hablando como, ¿cuánto? Como 3, 4 años atrás, había un becado que lo tenía. Entonces una vez hicimos un caso clínico acerca de qué es lo que había que hacer y le preguntó a ChatGPT, pues, y por suerte dijo como lo mismo que nosotros. Ya. Sí, sí, el otro día había leído escuché a una periodista, hablaba de un médico que ocupó alguna inteligencia artificial, no sé si era ChatGPT u otro, para, para encontrar formas de tratar una patología autoinmune. Ya, Y era increíble porque la inteligencia artificial le sugirió usar unos fármacos antineoplásicos y como que la teoría concordaba y sí, funcionó, po. sí. Entonces, claro, venía la discusión de hasta qué punto la inteligencia artificial puede ser una amenaza para, para carreras como las nuestras, po, que Ah, uno la siempre que, dice que la que, son la tan... que, la que francamente está complicada, pero yo mm, digo, que por lo hay que uno carreras, ve. el diseño Claro. gráfico No, y pero por otras ejemplo, yo me estoy están enfocando súper amenazadas por la inteligencia me artificial, po. estoy enfocando en medicina. Lo que yo Mm. creo que están jodidos son los radiólogos. Los radiólogos, sí, po. Porque los radiólogos tú sabes que actualmente todos los algoritmos de reconstrucción son todos digitales. Pues si Sí, son po. la ecocardiografía, la ecotomografía, todo eso, todas esas cosas son puro computador, pues. Entonces, es cuestión de comenzar a programarlo y por eso yo creo que la gente que trabaja de imaginólogo están todos haciendo procedimientos. Mm. Están todos dedicados a punción y a hacer procedimientos porque eso no lo puede hacer la máquina. Pero los informes, yo te digo, cosa de poco tiempo.
Sí, es verdad. Es una, entre mis amigos imagenólogos, discusión. Sí, porque Al ahora menos una vez al mes alguien se manda algún link de, qué sé yo, la aplicación o la charla que se va a hacer de la no, inteligencia eso, artificial en la imagenología y qué sé yo. imagenología, yo creo que ahí están súper, súper complicados, porque la verdad es que como son todas reconstrucciones, no son imágenes reales, no son imágenes digitales, en el fondo no son imágenes analógicas, obviamente tienen muchas posibilidades que hagan algoritmos muy buenos de resolución. Cierto, cierto, cierto. Ya para la pandemia, pues, los tags de pulmón, como los algoritmos ¿Sí? identificaban Los los patrones. pacientes que iban a evolucionar más mal y toda la cuestión, pues. Sí, 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 eso es, pero yo creo que lo van a hacer para todo, porque no fue antes, la pandemia fue el problema de la pandemia, pero Sí, claro, no, pero es que en pandemia fue como, era ahora eso, se han dado cuenta que nadie nada de COVID, nadie nada de COVID, ya Esteban pasó de murió, moda, pero ¿qué? ya pasó de moda. Pero nadie nada de COVID, hasta que mute y se porta como decía Mañanich, mejor o peor, pero Se ponga buena persona. sí, pero ¿cachai que tenía razón en términos evolutivos? Yo cuando dijo esa cuestión dije, si no es tan descabellado. Si las evoluciones a veces son para que el virus, desde el punto de vista selectivo, el virus también va a tender a sobrevivir. Pues entonces lo lógico es que haga, que pueda hacer mutar a formas no tan mortales. Pues. Entonces, también, pues, Claro. figuras que Como nos son, enseñaban en el curso de inmunología, huésped muerto, claro. parásito muerto. Entonces, sea, mira, siendo así súper malo con esa lógica, tú podrías haber dicho, ¿cómo se hubiera parado la pandemia mundial? Matando a toda la gente que está infectada al principio. ¿Cachai? Claro. Y los que tuvieron contacto. Eso aparece en Resident Evil, no sé cómo se pronuncia, en las Resident Evil. películas, en las películas de ciencia ficción, los gallos resolvían tirando una bomba atómica. El problema es que igual se escapaban algunos, pues, Cierto. pero Oiga, cuando te quieras parte de la clase, y no, no, lo último, como se hace en medicina veterinaria, fíjese, con enfermedades de alto sí, impacto. pues la leucemia felina, pues, o sea, la No, 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 síndrome de no, 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 no. hipopofisión. Estoy ¿No? hablando de la fiebre aftosa. Ah, también Entonces, se la nace. fiebre aftosa es una patología que es terrible. Sí. No mata a la vaca, la fiebre Sí, no, aftosa, no, sí sé, pero no come, pues. pero la productividad de la vaca baja a cero y además ese virus, el aftovirus, echa a perder la economía silvoagropecuaria del país. Ya, Que un ese es país el que tiene impacto. fiebre aftosa no puede exportar, Ah, sí, pues es no puede esa parte la exportar sabe. fruta, no puede exportar verdura, ni siquiera madera puede Sí. exportar. No, yo estaba Es pensando en tanto la el pobre impacto vaca, económico que en la forma de manejar la fiebre aftosa matando la vaca, esto. es no, que la vaca se mata el rebaño completo Ah, y los rebaños que lo rodean. es como también la vaca, ¿cómo se llama? La vaca loca, po. O sea, yo sé Sí, que el nombre es encefalopatía pongiforme, pero la la vaca encefalopatía loca también. espongiforme bovina. Oye, Sí, pero esa cuestión le llaman el rifle sanitario. Felizmente, como en Chile hace mucho tiempo que es no que está tenemos brotes arraigada. de fiebre aftosa, pero cuando hubo en algún momento, porque en Argentina sí tienen Sí, fiebre aftosa, no, cuando vienen, a veces eh, y en las veraнаdas se trafican juntan, se juntan el ganado, ¿cierto? En la cordillera, y los trafican cuando pastizales, cosas, los arrieros que trafican, los ¿cierto? cuaqueros que. Entonces, pero es así, Doc, se elimina las vacas de ese rebaño se eliminan y todos los rebaños alrededor se Y los eliminan también. queman, ¿y qué hacen? Los queman porque igual es altamente contagioso. ¿Cómo lo hacen? Intoxicación por plomo, pues, Doc. ¿Sí? Balazo. Ja, intoxicación por plomo, jugo balazo. Intoxicación aguda por plomo, sí, pues le llaman el rifle sanitario a ese Ya, manejo. por eso no te había entendido el rifle sanitario, ahora lo Sí, entiendo. Hasta que sea. intoxicación aguda por plomo. Ya, eso nomás, Doc. Ya. Vamos con la insuficiencia cardíaca, que es muy ¿Están entretenida. todos con las clases? Yo creo que sí, después de todo este rato que hemos Yo hablado. creo que Ya, listo. Ahora, si a ustedes les da fome, pueden decir hace un par, y si no hay problema, nosotros comenzamos a hablar, pero tiene un sentido también que ustedes escuchen que la integración entre los distintos tipos de medicina, qué interesante, sí, estas cosas son interesantes. Pero si ustedes están aburridos, avisen que están aburridos. Si tampoco. Ya, vamos a hablar de insuficiencia cardíaca.
Entonces, partimos. Tú, por favor, los tiempos tú me vas diciendo, por favor, o alguien me va diciendo si van a hacer estas paradas, no sé. Ya, partamos con la insuficiencia cardíaca. Ya, acuérdense un poco cómo funciona esto. Doc, Sí, dame. a las 12:05 termina la actividad, así es que yo ahí a las 12:05 le aviso, un Ahí par de terminamos, minutitos antes. terminamos. ¿Y qué hacemos después? No, ahí cerramos boliche. Ah, cerramos boliche. Ya, yo pensaba que. Ya, repasar súper básico esto, porque obviamente igual me gusta repasar cosas muy básicas, pero que tienen importancia. Eh, Contracción. ¿Cómo es que se produce la contracción en términos hipersimplificados? Lleva un potencial de acción a través de la membrana celular, el cual primero activa pequeños canales, unos canales que se llaman los canales tipo T. Es importante esto de la estructura. ¿Por qué es importante esto? Porque esto tiene que ver con arritmias. Acuérdense que las arritmias parten con una generación, una transmisión, una conducción de esta señal, de este complejo ¿cómo se llama? Estoy con lapso ahora. Uy, el lapso que tuve. Ya, con este potencial de acción. ¿Ya? Entonces el potencial de acción llega a estos canales y permite que entre en el fondo canales, que entre una pequeña cantidad de calcio, una pequeña cantidad. Es un concepto súper importante que hay que tenerlo claro. Pequeña cantidad de calcio, chiquitita, minúscula, ¿ya? Este canal de calcio tiene una estructura anatómica, ustedes no lo crean, con en el fondo el retículo sarcoplásmico, que tiene en contacto unos canales también sensibles de calcio. Entonces, esta pequeña cantidad de calcio mediante unos canales de reanodina, que es el nombre que tiene, que es por la tintura, genera la liberación de mayor cantidad de calcio. O sea, en el fondo hay un fenómeno de... no, perdón, espera un poquitito que me apareció una cosa que tiene que ver con que no hice algo que hacía siempre y que no hice inhabilitar la sala de espera. Ya, ahora ahí le hice, no lo había hecho. Entonces, libera mayor cantidad de calcio. Eso es re importante, porque si ustedes se dan cuenta, ¿cuánto calcio debiera haber dentro de la célula? Uno dice, si hay mucho, vamos a tener problemas que va a contraerse más rápido, pero va a contraerse más, pero va a costar que se relaje. Si tengo poco, voy a contraerlo menos, pero se puede relajar normal. O sea, tiene que estar la cantidad justa de calcio. Y es un concepto súper, súper importante en términos de función, ¿ya? Entonces, tenemos esta pequeña cantidad de calcio que entra. Se libera una mayor cantidad de calcio que está almacenada en el retículo sarcoplásmico. Se libera esa señal de calcio que termina activando la contracción. ¿Qué pasa después? Mediante ATP, etcétera, se produce la salida del calcio de la miofibrilla y un porcentaje de calcio se vuelve a la reserva y otra pequeña cantidad de calcio, no, o sea, en realidad es más pequeña la que sale al extracelular. ¿Cómo sale? Sale a partir de canales de intercambiador sodio-calcio, pero también en el fondo el sodio después por la sodio ATPasa. Entonces, fíjense que para que funcione bien todo esto, tenemos que tener funcionando, primero que el potencial de acción llegue bien. Segundo, que exista una sensibilidad de estos canales de calcio, que haya una cantidad de calcio adecuada, que el retículo, que exista la sensibilidad al calcio por parte de estos canales de radioorina, que estos canales funcionen bien de tal manera que se mantengan y se abren y se cierran, como está apareciendo aquí expresado, que se produzca esta pequeña liberación de calcio, o sea, bueno, esta mayor liberación de calcio por el retículo, que se una en el fondo y se contraiga la célula. Después que se logre relajar, porque se relaja mediante la liberación de calcio, el calcio vuelva a ser captado por el retículo sarcoplásmico y que en el fondo después sea sacado por este intercambiador, pero ojo, para que funcione este intercambiador, necesito también funcionando la bomba sodio-potasio de Peasa. Entonces, fíjense en lo complejo. ¿Y por qué yo nombro esto? Porque todo esto puede fallar, todo.
Entonces uno dice, por ejemplo, ¿por qué la isquemia produce disfunción cardíaca? Y es sencillo, porque si yo tengo isquemia, no tengo ATP. Si no tengo ATP, no muevo sodio. Si no muevo sodio, no saco calcio. El calcio, ¿cómo se pone? Se pone rígido. Se pone el corazón, no se relaja. ¿Se dan cuenta? Entonces uno podría decir, bueno, es clave la soya TPC, clave. Y por eso hay que entender un poquitito esto. Si yo tengo una situación donde tengo una sobrecarga de calcio, por el motivo que sea, porque falló este canal o fallaron esto, voy a tener un corazón también que va a estar funcionando mal, desde el punto de vista de capacidad contráctil. Aquí el enfoque es capacidad contráctil. Yo sé que un repaso bien como fome, pero hay que tenerlo claro. Otro concepto que se los voy a nombrar porque tiene con moda. ¿A ustedes le enseñaron la titina? Esta es una pregunta para nuestros queridos estudiantes. ¿Titina? ¿Les suena la titina? ¿Sí o no? Si no les suena, no, nomás. Es que creo que nos enseñaron, pero no recuerdo muy bien, profe. ¿Recuerdan? Ya, ya. Pero aquí la idea es que se recuerden, ¿ya? Cuando Doc, nosotros... pero esto a los chicos fue Pedro Gallardo el que les hizo clases, ¿o no, chicos? Confírmeme esa info. Sí, profe. Entonces sí conocen Titina. Si Gallardo les hizo clases, conocen Titina. Pero el doc la va a comentar de nuevo ahora. cortito, sí, que me interesa, mira. Nuestra estructura típica del sarcómero aparece así, ¿no es cierto? Entonces tenemos fibras de actina, miosina, unas cadenas gruesas, una más delgadita, la actina, la otra la miosina, y que se van entrelazando. Y ese entrelazamiento hace que se achirque o se agrande el sarcómero, ¿no? Entonces, entonces uno dice, ya, de acuerdo, pero funciona así. Pero como si usted recuerda la ley de Starling, en el fondo que decíamos que hay un tamaño de sarcómero óptimo para la contracción, uno diría, ¿por qué? Si uno diría, mientras más relajado, mientras más largo, ¿cómo logra mayor fuerza, mayor potencia, mayor contractibilidad? Que es uno de los principios básicos de la ley de Starling. Entonces, mediante investigación, se dieron cuenta que el sarcómero no era tan así como nos contaban. O sea, no era molécula de actina con estas moléculas miosina, sino que había una estructura, una proteína, que une la línea Z con la cadena de miosina. Entonces, vamos a volver. Aquí tenemos la miosina, que está teóricamente aquí en el medio, sin ninguna unión con la línea Z, y la actina en el fondo que se van entrecruzando. Y resulta que había una molécula, y esa molécula se llama titina. Y esta es la molécula titina. ¿Por qué es tan importante esa molécula? Porque esta molécula se relaciona o se relacionaría con un tipo de insuficiencia cardíaca que se llama insuficiencia cardíaca diastólica o la expresión clínica con fracción de eyección conservada. Lo vamos a explicar en un ratito, ¿ya? Por lo tanto, no se asusten, pero en el fondo habla de que hay más de un tipo de insuficiencia cardíaca. O sea, uno habla de insuficiencia cardíaca, pero hay más de un tipo. Entonces, ¿cuál es la gracia de esta titina? Se supone que es una de las moléculas más grandes del organismo en términos de residuos, o perdón, de residuos de componentes aminoácidos. Es muy, muy grande. Y la gracia es que tiene dos segmentos. Un segmento de anclaje, que es un segmento rígido, y un segmento elástico. ¿Y cuál es la gracia? Que si yo alargo mucho la titina, me aumenta la capacidad contráctil, porque estoy estirando este segmento elástico. Por lo tanto, si yo lo estiro, va a tener mayor capacidad de contracción porque lo estoy estirando. Y esto, como es un elástico, es una onda, va a tender a tener su tamaño. Perfecto. ¿Y qué pasa a lo contrario? Si estoy en una situación donde tengo demasiado enclavado, demasiado chico el sarcómero, resulta que este segmento elástico, como hace acá, va en sentido inverso, pero también es elástico. Por lo tanto, en la medida que lo estiro hacia la izquierda de la diapositiva, va a tender a desplazar la miosina hacia la derecha. De tal manera que si yo lo tengo de una manera muy estirado la fibra elástica, la fibra del sarcómero, va a tender a desempeñar más fuerza. Si yo lo tengo a tener muy contraído, también voy a tener a desempeñar. Y eso significa al final que va a haber un rango de desempeño
óptimo para la fibra miocárdica. ¿Qué pasa si la titina falla? Si la titina se hace más dura. Vas a... Oiga, Doc, ¿Sí? sorry. ¿Y No, esta imagen la sacó de dónde? me parece que el Brandwall. Si querés, ¿Sí? Ya, si querés, después te la reviso, pero me parece que es del Brandwall. ¿Ya? ya. Ahí la voy a buscar. Gracias. ¿Te gustó, no es cierto? Sí, bueno, Está muy buena, está muy explicativa. Sí. entonces, la gracia es que permite un rango óptimo. Entonces, si yo, porque uno podría decir, pero ¿cómo yo voy a tener una función cardíaca mala, muy mala? Porque si la titina falla, vamos a tener problemas. En situaciones de que no falle la miofibrilla. Porque obviamente si yo rompo la miofibrilla, necroso esto no va a funcionar. Pero ¿cómo lo hago en situaciones donde aparentemente no hay infarto, no hay necrosis, no hay daño de la miofibrilla? Y esto es una forma de explicarlo, que para el desempeño mecánico de la miofibrilla necesitamos un tamaño óptimo. ¿Y quién logra ese tamaño óptimo? La titina. Si falla la titina, no va a poder desempeñarse en forma óptima. Y eso es lo que vamos a ver ahora en la clase. Ya, aquí voy a ocupar una definición distinta que la que ustedes han visto, ¿ya? Porque la que han visto es la síndrome clínico caracterizado por una clínica, etc. En general, uno lo define de una manera y después puede estar no es la más quizás perfecta, pero ya. Insuficiencia cardíaca, incapacidad, pero trato de enfocarme en los dos puntos centrales. Incapacidad de proporcionar suficiente flujo sanguíneo para cumplir los requisitos de perfusión. Ahí, ¿de qué estoy hablando? De capacidad sistólica, o sea, en el fondo, ¿cuánta sangre volvea al corazón? Fácil de entender. Si volveo menos sangre de lo que necesito, suficiencia. Suena súper fácil. Pero lo que cuesta un poquito más de entender tiene que ver cuando existe solamente una alteración en las presiones de Jenner. O sea, si yo logro bombear la cantidad de sangre que tengo que bombear, pero lo hago con presiones del ventrículo más grande, sí tengo una alteración que sería insuficiencia cardíaca. ¿Por qué? Una pregunta, ¿por qué? ¿Por qué si lo hago con presiones más altas, sí es insuficiencia cardíaca? Aunque logre bombear, porque el corazón cambia. Ese corazón que está sometido a presiones más altas comienza a generar problemas, comienza a enfermarse, comienza obviamente a dar problemas a las personas. Y eso es lo que se clasifica como insuficiencia cardíaca diastólica. ¿Ya? En el fondo, logra bombear la cantidad de sangre que tiene que bombear, pero lo hace con presiones más altas. ¿Ya? Ese es como el concepto clave. ¿Ya? Ahora, esto tiene, obviamente, se ha clasificado de varias maneras. Ahora, yo no lo voy a nombrar, pero es muy clínico y es muy fisiopatológico, que ustedes yo imagino que ya se lo hablaron, de la clasificación A, B, C, D, donde uno dice, de acuerdo, ¿cuál es de la clasificación C? A, cuando ya tiene clínica, esto. D, cuando ya se está muriendo por la clínica. Y tenemos una A, que habla cuando tiene factores de riesgo, una B cuando tiene daño estructural. ¿Por qué? Porque son enfermedades progresivas. No solamente la insuficiencia cardíaca, pero la insuficiencia cardíaca es una enfermedad progresiva. O sea, en el fondo parte con ciertas alteraciones que aparecen menores, el paciente no tiene ninguna clínica, uno podría decir el paciente se siente sano, pero está progresando la enfermedad. Entonces, esa clasificación de A, B, C o D, que es de la American College y AJA, yo le llamo clasificación de Bromwell porque Bromwell la puso en su libro, el primero que se lo leí, tiene que ver con el hecho de ese sentido de que es una enfermedad progresiva. ¿Ya? Ahora, alguien esto antes de que partiera que partiera esto de la ecocardiografía, para que vean lo importante de la insuficiencia cardíaca, uno hablaba de insuficiencia cardíaca en general, insuficiencia cardíaca. Pero en la medida de que comenzó a ver ecocardiografía, nos dimos cuenta, o se dieron cuenta, de que habían elementos que permitían diferenciar esta insuficiencia cardíaca cuando el corazón era insuficiente de bombear una cantidad de sangre, o lo hacía
a expensas de presiones más altas, esta diferenciación. Y ahí lo clasificaron según la FEBI, ¿ya? Que tiene que ver con algo que se ve en el eco. La FEBI es la fracción de eyección, que tiene que ver de cuánto se llena, cuánto se expulsa, ¿ya? Entonces, cuando uno dice es un porcentaje, uno dice fracción de 40%, significa que si se llenó 40%, se, bueno, si se llenó completo, 100, se bombean o se expulsan 40. Ojo, son algoritmos y se supone que son volúmenes, ¿ya? Pero no habla del volumen total. ¿Se dan cuenta? Eso para que lo tengan claro. Si mi corazón se llena con 100 y tengo un 50% de FEBI, voy a bombear 50 cc. Pero resulta que yo tengo un corazón de 60, un llene de 60 cc y tengo una fracción de eyección de 60%, que es mayor que la otra, voy a bombear solamente 36 cc. Por lo tanto, ojo, ¿ya? Entonces, pues no habla del volumen total expulsado. Y por eso uno podría decir, ¿cuál es la implicancia que tiene una presión de llene más alta? Que al final termina siendo un volumen expulsivo más bajo, si es que existe este aumento de la presión. ¿Se dan cuenta? Entonces, por eso, pero aparentemente, inicialmente, no aparece insuficiencia cardíaca. ¿Ya? Entonces, se clasifica. Y esta fue la diapositiva que cambié, porque yo me había hecho el loco, pero en el fondo ya no lo puedo remediar porque tiene un énfasis en relación a elementos clínicos, pero lo voy a explicar. La primera, la clásica, cuando uno habla de insuficiencia cardíaca, la clásica era esta: insuficiencia cardíaca con reducción de la FEBI o insuficiencia cardíaca sistólica. ¿Por qué? Porque había una FEBI disminuida. Eso significa que está bombeando menos. ¿Por qué? Porque el miocardio está teniendo menos función sistólica porque se bombea menos. Entonces, se caracteriza por la normalidad de la función sistólica, reducción de la eyección ventricular izquierda. Esto lo vamos a entender cuando veamos la clase, por general con dilatación progresiva de la cámara y remodelación excéntrica. Esto lo vamos a entender después. Pero tiene que ver, en el fondo, con la causa más frecuente antiguamente de insuficiencia cardíaca, que era infarto agudo. Paciente se le moría un pedacito corazón, al morirse corazón, tenía menos capacidad contráctil, por lo tanto, dentro del sístole expulsaba menos. Esto en el fondo es si ustedes apretan algo y tienen menos fuerza, van a tirar menos líquido para afuera que si alguien tiene mucha fuerza y lo expulsa completo. Así de simple. Si yo pierdo músculo, se bombea menos. Y esta era la clásica. Pero después se dieron cuenta que habían pacientes que tenían la clínica, tenían el comportamiento, se ahogaban, tenían edemas, tenían todas estas cosas, y le hacían la eco, y resulta que tenían una fracción preservada. Y ahí nació el término preservada o insuficiencia cardíaca diastólica. Porque aquí lo que falla es el llene. O sea, se llena con presiones más altas que van a llevar a un aumento, a una remodelación, a un cambio del ventrículo, o el volumen que se llena es más bajo, pero se bombea el porcentaje suficiente, lo que estamos hablando. En vez de tener 100 cc, se llena con 50, tiene una FB de 50 y ¿cuánto termina bombeando? 25. Si yo lo lleno con 100 cc, tengo una FB de 50, ¿cuánto termino bombeando? 50. Entonces, se dan cuenta, las dos tienen la misma FEBI, pero una bombea 50 y otro bombea 25. Digo, perdona que nos maree con tanta matemática, pero para entenderlo. Entonces, aquí el problema reside en el diástole, reside en el llene, porque el músculo se contrae bien, 50%. Pero pero en el fondo, pero aquí hay menos llena. Entonces, aquí se nos complica. ¿Por qué se nos complica? Porque en el fondo tenemos que determinar si está el gene bien o mal. Y para determinar si el gene está bien o mal, ya no es tan fácil. ¿Ya? Entonces, aquí hay una función diastólica anormal. En general se relaciona con un tipo de hipertrofia concéntrica, que lo vamos a ver en la clase. Por lo tanto, no se asusten. Y la anomalía reside fundamentalmente en la sístole. Cada vez se está haciendo que sea más de no exclusión.
pero inicialmente era fundamentalmente de exclusión en condiciones de una FEBI normal o casi normal. Actualmente me refiero al último año, últimos 3 años, 2 años, y yo me estaba haciendo un poco el lápiz, se agregó una insuficiencia cardíaca con FEBI levemente reducido, ¿ya? MD middle, o sea, perdón, es que estoy hablando de tonteras, sí, de suave, ya, levemente reducido, y Mild, middle, sí, leve, así como sí, sí estoy, ya, se clasificó entre 40 y 50%. O sea, tenemos ahora tres condiciones. Yo la diapositiva anterior la tenía con dos, pero ahora cada vez se ocupa más el con tres. Y se clasificó ahora con levemente. ¿Por qué es esto? Pues si ustedes se dan cuenta, patológicamente o fisiopatológicamente son distintas situaciones. Aquí hay un tipo de remodelación, un funcionamiento determinado, y aquí hay otro tipo de funcionamiento y otra remodelación determinada. O sea, son, entre comillas, distintas. ¿Cuál es la diferencia? ¿Cuál es la importancia? Que tiene que ver con tratamiento y pronóstico. Entonces, no es una cosa que uno diga, oh, esto. Y lo vamos a ver que es re complicado, porque de hecho para una no hay un tratamiento claramente eficiente. Porque el modelo que se ocupó siempre fue este, con fracción de eyección de ese, porque la mayoría eran así, y todos los trabajos eran con eso. Y esto también lo actualicé, y ahí estamos más o menos listos. Y esto lo actualicé de una guía de la American Heart, ¿ya? ¿Por qué lo actualicé? Porque comenzó a tener otros términos. En el fondo aquí tenemos nuestra reducida, tenemos la preservada, en el fondo, reducida, preservada, tenemos la moderada, levemente reducida, y colocaron una que se llama HF, Hair Fail, FEBI, toda la fracción de eyección fraction, y le pusieron IMP. Esa IMP significa improve, o sea, mejora. ¿Por qué? Porque antes las terapias, antes me refiero no tanto tiempo, las terapias no eran capaces de mejorar la FEBI. Por lo tanto, aunque ustedes lo crean, había tratamiento en la insuficiencia cardíaca, pero un tratamiento, estoy hablando de 20 años atrás, esto es más reciente, pero tratamientos que ni siquiera cambiaban la mortalidad. El primer fármaco que demostró que cambiaba la mortalidad era el enalapril. Fíjense lo que estamos hablando, o sea, poco tiempo, era ya 20 años, no ya más tiempo. Y lo que es peor, se suponía que no cambiaba los estadios. O sea, la persona que estaba ya con una determinada fricción de eyección no podía mejorarla, podía solamente empeorarla. Y resulta que con los nuevos tratamientos sí se logra mejorar. Entonces, alguien que tiene inicialmente una clasificación, con el tratamiento puede reclasificarse o, en el fondo, valorarse de otro estadio. ¿Tiene implicancias? Tiene implicancias de manejo, porque alguien se preguntaría, bueno, si mejoró, ¿cómo la clasificamos? Entonces, por ejemplo, partió con reducida, menos de 40. Lo otro que siga, menos de 40. Pero si con el tratamiento mejora 40, quedaría como levemente reducida. ¿Qué hacemos? ¿La seguimos tratando como reducida? ¿Lo cambiamos el tratamiento? ¿Qué hacemos? Y bueno, eso me imagino que lo van a ver en clínica, pero en el fondo, teóricamente, por lo menos esta, no se cambia el tratamiento, pero se sigue tratando como reducida. Pero significa que, ojo, si nosotros analizamos, ¿qué pasa cuando mejora la FEBI? Mejora la mortalidad en estos que están levemente reducidas, perdón, a los que están reducidas. Entonces, ojo, tiene implicancia. Y cambia el concepto de que nosotros podemos tener un paciente inicialmente clasificado y tendríamos que reclasificarlo con la evolución. Y aquí nos dice algo maravilloso. Yo sé que obviamente estoy sacando mucha información de esto, pero algo maravilloso, que es que los tratamientos actuales logran revertir daños que antes eran impensados. O sea, en el fondo tenemos que entender que actualmente uno podría plantear como objetivo, sobre todo los que tienen fracción de acción reducida, llevarla por lo menos a levemente reducida. Aquí aparece una duda con un asterisco, que tiene que ver
En los que tienen fracción de eyección levemente reducida, podemos llevarlo a una fracción de eyección normal. Y aquí, lamentablemente, no está claro, porque no está descrito. Entonces, supone que no aparece. Ahora, volvemos. Pero uno podría decir, pero ¿por qué tanto énfasis en llevarlo a fracción de eyección normal si es que también puede ser una enfermedad? Porque evidentemente estos que tienen la Frevi reducida son los que tienen más mortalidad. Entonces, estos pacientes hay que tratar de llevarlo por lo menos a moderado. Y sobre este grupo, los preservados, ese es otro tema que hay que ver. Pero en el fondo, el preservado puede disminuir, puede, siempre, entre comillas, puede disminuir. No va a disminuir ya. Pero ese es un problema que lo vamos a dejar un poquito aparte. Ya. Ahora vamos a hablar de la fisiopatología de la insuficiencia cardíaca disminuida. Uno podría decir, en frecuencia quizás no es la más frecuente. Siempre existe toda una discusión cuál es la más frecuente. Ahí depende de lo que le enseñaron, porque hay un montón de grupos que dicen que esta es la más frecuente, pero en la medida que no hay cardiopatía coronaria, pues lejos la causa más frecuente es la cardiopatía coronaria, uno podría decir, bueno, no es tan frecuente, va disminuyendo la frecuencia. Ya, y lo vamos a ver. Por lo tanto, estadísticamente no les puedo hacer. ¿Cuál es el modelo que hay acá? El modelo que hay acá es que tenemos una situación, un evento índice. Ese evento índice es, en el fondo, cualquier causa. Agudo, lo típico, cardiopatía coronaria. Tengo una cardiopatía coronaria. O puede ser crónico, como la presencia de hipertensión. O puede ser crónico, como una valvulopatía. ¿Ya? ¿Cuál es el concepto aquí? Que entre estas situaciones, en lo que va a ser el tiempo, que va a tener aquí la lesión, este episodio índice, que puede ser el tiempo de hipertensión o la valvulopatía o el evento índice con un infarto, se produce una lesión primaria. O sea, en el fondo hay una caída en el fondo, de la fracción de eyección. Esa caída de la fracción de eyección lleva a mecanismos compensadores. Estos mecanismos compensadores son capaces de mejorar la fracción de eyección. Pero ¿cuál es el problema? Que estos mecanismos compensadores terminan haciendo daño y generan una lesión secundaria, por lo cual vuelve a caer la fracción de eyección, pero ya sin más mecanismos compensadores, por lo cual la enfermedad en el fondo progresa. Ejemplo, lo dijimos en la clase anterior, yo tengo un infarto. ¿Qué es lo que voy a tener? Voy a tener disquinesia, voy a tener una serie de cambios que van a hacer que mejore mi fracción de eyección muy caída inicialmente. Voy a generar activación simpática, un montón de cosas que van a hacer de que en el fondo aumente mi trabajo mi inotropismo, por lo cual va a mejorar la función sistólica. Porque puede tener mecanismos compensatorios. Pero esos mecanismos compensadores, a la larga, van generando una lesión secundaria que hace que la enfermedad se transforme en irreversible. Ese es el modelo. Ese es el modelo, entre comillas, de este tipo. Ahora, ¿cómo ocurre esto? Entonces, lo que vamos a hablar en el fondo son de los mecanismos, en el fondo, compensadores. Ustedes ya, por ejemplo, ya lo saben, cuál es el mecanismo compensador en caso que hay, no sé, un aumento de la presión. Bombea El corazón bombea menos, por aumento de la poscarga, se genera un aumento de la presión, y ustedes dicen, sí, es que se aumenta el volumen diastólico del volumen perdón, sistólico de la aurícula, el volumen diastólico del ventrículo, la Starling bombea más. Eso es un mecanismo compensador mecánico, ¿ya? Pero aquí hay otros mecanismos compensadores que tienen que ver con endotelio, con neurohormonas, y yo creo que el neurohormona es el más fácil de entender, que va generando en el fondo cambios endoteliales y estos cambios secundarios, estos cambios que son compensadores, terminan generando la lesión secundaria. Y esta lesión secundaria tiene que ver con remodelado, que lo vamos a hablar al tiro, cambio de la contractibilidad, hipertrofia, apoptosis, fibrosis, estrés oxidativo y cambio electrofisiológico. O sea, cambio de la circulación, cambios eléctricos del corazón. Y todo esto lleva a la insuficiencia cardíaca progresiva, pero fíjense que están todos relacionados. Romodelado hace que cambien los patrones neurohormonales, cambie el endotelio y en el fondo estos que son cambios se terminan transformándose en episodios
en nuevas situaciones e índices. ¿Se dan cuenta? O sea, el mecanismo compensador equivale a un cambio que equivale a un nuevo episodio de índice y eso lleva a las lesiones secundarias. En el fondo es un círculo vicioso. Entonces vamos a comenzar con cada uno de los mecanismos que se observan en la insuficiencia cardíaca y uno parte por esto de acá, porque son, entre comillas, los más fáciles. Son más fáciles de entender como causa de la lesión secundaria. Pero no es que ocurra uno, van un poco de la mano. ¿Qué es lo que se observa precozmente en los pacientes con insuficiencia cardíaca? Y aquí vamos a volver en el modelo de disfunción sistólica, porque este es como la clave. Si yo tengo, ¿qué pasa? Lo normal, lo rojo está acá, es por rojo, significa que está en situación de insuficiencia cardíaca y lo normal que está en negrito es que está. Lo normal. Yo tengo distintas formas de controlar el gasto cardíaco. ¿Ya? Entonces, voy a tener, por un lado, quimorreceptores arteriales, Doc Rossi, ¿sí? sorry, le había dicho que le iba a hacer a las 12:05, son las 12:09. Para que Ah, terminemos esta diapo y cerremos aquí. o la dejamos aquí, no sé, po, como tú queráis. Es que ¿Cuánto le queda de hablar de esta diapo? esta ya pues yo hablo por lo menos 5 minutos, o sea que no sé. Dejémoslo aquí entonces Dejémoslo para acá. Ya. respetar nuestros tiempos de Sí, actividades. no, sí ¿Sí? estamos. Pero vamos bien por lo que viene el calendario, porque Sí, pues tengo. sí, sí, sí. Vamos bien. Sí, sí, sí. Ya ahí tenemos todavía el lunes seguimos con esto. Así es que No, sí, vamos bien. Yo creo que vamos bien. Ya. yo creo también. Chicos, ¿alguna duda para el doc? ¿O estamos bien hasta este punto? Yo por mi parte no, profe. La Javi dice que no, la Javi siempre nos Todo bien hasta responde. ahora. Qué La bueno. Marti dice que todo bien, todo claro, nos dice Seba por acá. Ya, pues maravilloso. Yo Ah, perdona. voy a activarme, ¿cierto? Para Despedirse, ¿no es cierto? Por lo menos despedirnos. eso. Estoy aquí, por supuesto, relegado al Oye, dormitorio mientras Martino está con la Marila por allá. una pregunta tú, perdona, siempre nunca lo he preguntado, voy a aprovechar ahora que estás un poco relajado. ¿Tú ocupáis la cámara del computador Sí, señor. y te sientas más atrás, parece? Yo me siento muy cerca, parece ser porque estoy piti. Ya. Ah, no, pero Como me hacen tantos memes, yo ya. Ya, pero eso, sí, ¿cómo yo está? ocupo la del compu. No, ya. No, yo también, pero me veo como. Yo ocupo la del compu. Pero hay gente que parece que le pone cámaras externas o no Sí, sé. sí, hay gente, sí. Sí, se ven como más pro, Mm. así como de lejos. Eso, ya pues chicos, Estamos muchas listos, no gracias sé si. por conectarse, como siempre. Y nos vemos el lunes. Que estén muy bien, nos vemos el lunes. El lunes, recuerden, tenemos el caso de cardiopatía isquémica. Empezamos con control, ¿ya? Doc, a las 3:30 yo les abro el control ahí. No, sí, mira, yo a las 3:30 ya calculé, llego justo entre 3:30 y 3, y digamos, y 3:40. Ya, o Sí, sea, no sé, ahí. no, a lo más tardar 3:40. Pero ya, Entre que abrimos, ¿cierto? Les abro el control y todo, sí, ya podemos contar con su valiosísima presencia. sí, ahí llegamos. Así es Gracias por que tu palabra. eso. Graciela, la veo por ahí conectada. Graciela, ¿me diste la prueba de diagnóstico, no? Hay dos personas que no me dieron prueba de diagnóstica. No, profe, ¿sabe qué? Me confundí en el grupo en el que estaba. El semestre pasado era B, ahora soy A, parece. Ya, el Me, lunes se me- la me metí abro. de nuevo ¿Sí? Pero todos tienen que dar prueba de se la diagnóstica, voy a por mandar favor. en 5 minutos, ¿ya? ¿Se la puedo? ¿Cómo? Tengo el internet malo, se me quedó pegado, profe. Chao, Martí, que estés muy bien. Pero entonces el lunes dijeron el internet. Graciela, ¿o la quieres hacer ahora? No escuché, profe, porque tengo el internet malo. Sí, pero Se no me conviene que Ya, lo no, quedó haga. pegado. entonces el lunes, ¿ya? Ya, Ah, pues. ya. Ahí nos Gracias, profe. vemos. Que estén muy Nos bien vemos. Chao, todos y chao, cada chao, uno de Chao, chao. ustedes. Chao, profe, Gusto cuídese, en, tengan un chao, buen fin estén de bien. semana. Chao, gusto chao, Chao, en profe. compartir con chao, ustedes chao. un ratito este día sábado. Doc, que pase muy buen fin Mal, de. sí, chao, que estés bien, cuídate. Chao, Chao, chao. chao. Chao, salió.